Bueno, estaban pendientes algunas exposiciones. Yo no sé si alguien quiere participar con alguna exposición. Sí, le mandé a su WhatsApp, profesor, de la teología política. Sí, vamos entonces a hablar de la teología política a cargo de José Cuya. Más vale porque luego voy a hablar de la teología latinoamericana eh, y el contexto de la teología política, ¿no? A ver, Ya, de la profesor. teología política según Carl Schmitt, que es teólogo católico. Bueno, buenas noches, hermanos. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la teología política. Según Carl Smith, ¿no? He podido estar eh, investigando y con esta breve exposición poder aportar en conocimiento para todos nosotros parte de lo que es la teología política, ¿no? Porque pienso que toda teología es bien amplia, ¿no? Entonces he podido sacar un pequeño fragmento, ¿no? Ay, profesor, siguiente. Muy bien. Bueno, la teología política para Carl Smith, ¿no? ¿Qué es lo que piensa, cómo él lo ve, ¿no? Cómo lo considera, ¿no? Dice él que Carl Smith, que este es el núcleo de lo que Smith ha denominado teología política. La relación estructural de identidad que hay entre los conceptos jurídicos y los hilos de la metafísica y la teología de una época dada. Esta definición requiere precisar varios puntos. En primer lugar, es necesario determinar la naturaleza de esa identidad. Y en segundo lugar, debe precisarse en qué consisten tanto el extremo metafísico teológico de la relación como el relativo a los conceptos jurídicos. Esa es la manera como considera Carl Smith la teología política, ¿no? Siguiente, profesor. Y él pone también en teología política puede separar en dos puntos. Una de ellas es naturaleza de la relación entre teología y política. ¿Qué es lo que considera Smith, ¿no? Smith descarta expresamente que defienda alguna forma de determinismo histórico y además afirma que la relación planteada es de carácter intelectual. Es decir, se refiere a la estructura equivalente de dos polos conceptuales. Por un lado, la ciencia jurídica y política, y por el otro, la metafísica y la teología. Más allá de estas afirmaciones, Smith guarda silencio en torno a la naturaleza de la relación entre los dos extremos en cuestión. En realidad, sí se descarta que existe una relación de determinación de un extremo al otro y se sostiene que lo único observable es una identidad estructural. Entre los dos ámbitos es necesario concluir que Smith no tiene razón alguna para llegar lícitamente a esa conclusión. De hecho, la manera misma en la que ha concebido el problema podría perfectamente arrojar la conclusión contraria, es decir, que los conceptos jurídicos son la expresión más intensa y clara de una época, por cuanto los mismos son replicados metafísica y teológicamente, afirmación que seguramente Smith no compartiría. Siguiente, profesor. Segundo punto que Smith menciona, ¿no? Es la ambigüedad de los términos teología y política, ¿no? Dice Smith, no solo la naturaleza del vínculo que une los dos extremos de la idea de teología política genera dificultades, pues también son ambiguos los dos extremos de la relación. La definición inicial que encabeza el capítulo tercero de teología política habla de la secularización de conceptos teológicos en la formulación de los conceptos modernos de la teoría del Estado. Teología. Una lectura detenida de teología política muestra que Smith intercambia permanentemente la referencia a la teología por la de metafísica, en particular cuando traza un paralelo entre la teoría del Estado
y la imagen metafísica que determinada época tiene del mundo, pretendiendo resaltar que la metafísica constituye la expresión más intensa y clara de una época. El autor indica que la base metafísica del positivismo jurídico es el cientificismo natural, entendido como un modelo que ha negado a Dios, pero que en cualquier caso funge como un modelo conceptual paralelo que da funcionamiento a la idea de teología política. Smith da ejemplos de teología política no teológica, como es el caso de la relación del cientificismo naturalista y el normativismo de Kelsen, en el cual este es el producto de aquel sistema metafísico que, sin destrozar los términos, no puede ser denominado como teológico. Siguiente, profesor. El problema que Smith quiere resolver no es teológico, sino teórico-científico. Resulta evidente que lo teológico, en cuanto a ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones, tal y como se define el drive a ese término, no es lo importante para Smith, de modo que lo teológico de la teología política de Smith es en realidad muy poco. Así puede concluirse que los términos teología y metafísica son intercambiables en la formulación del concepto de teología política. Los conceptos de aquellas son de interés para Smith, precisamente en cuanto metafísicos y en torno al tema de la teoría del Estado, por su particular relevancia en la historia de esta en el derecho público europeo. Solamente para, antes de pasar, el DRAE es el diccionario de la Real Academia Española, es la abreviatura, DRAE, Diccionario de la Real Academia Española. Y otro punto, política. ¿Qué es lo que habla Smith sobre la política, no? Smith dice que habla de una relación existente entre la teología y los conceptos significativos de la moderna teoría del Estado. Sin embargo, la expresión que ha usado Smith es más amplia, por cuanto habla explícitamente de política, como uno de los extremos de la relación, y en cualquier caso, su obra no se titula Teología Jurídica. De hecho, la manera en que Smith aborda el problema de la soberanía al hablar de su relación con la teología se vincula más con lo que usualmente se denomina teoría política que con conceptos de carácter jurídico. En ese sentido, Smith manifiesta que el concepto de Dios de la temprana edad moderna implica su separación del mundo, del mismo modo que el soberano se entiende soberano separado de su estado. Sin embargo, dicho concepto de trascendencia se fue diluyendo con el tiempo hasta prevenir en la idea de inmanencia propia del siglo XXI. 19. El aporte, 19, perdón, no lo, 19. El aporte central de Smith en esta obra radica en desmontar el mito de la neutralidad científica del derecho y la política y la necesidad de abrir un debate de carácter metafísico y filosófico en torno al poder, la soberanía y la teoría del Estado. Puede que Smith haya errado sobre la concreta base filosófica de las ciencias jurídicas y políticas, pero es decisivo en sentar su ineludible carácter filosófico. Siguiente, profesor. Conclusión. Smith afirma que la fe es la discusión pública, que la discusión pública ha desaparecido. Si ese es el panorama y se asume como correcta la tesis de Smith sobre la teología política, la pérdida de fe en la publicidad y la discusión va de la mano de la pérdida de fe en el Parlamento, de donde se derivaría su crisis. En otras palabras, si ya no se cree que la discusión pública tiene la capacidad de llevarnos a decisiones correctas,
el Parlamento no puede sostenerse filosóficamente. Bueno, eso es lo que... Hay otro, el profesor siguiente, no sé si vio uno más. Ya, En la esa es la conclusión. conclusión, perdón. Perdón. Entonces, conclusión de lo que Smith menciona sobre teología política, ¿no? Dice, existen buenas razones para considerar que el concepto smithiano de teología política es una tesis sobre el carácter metafísico de toda teoría política o jurídica, de modo que es impensable la formulación pura de cualquier doctrina sin considerar su carácter metafísico. Smith hace una crítica a la teoría pura del derecho, a la que el autor opone la idea de que toda teoría jurídica o política, por más que pretenda ser pura, en su más íntima estructura siempre cuenta con un par en la mentalidad metafísica propia de la época en la que es formulada. Por lo tanto, dice Smith, la cabal comprensión de esas teorías requiere un rastreo de su par metafísico para formular una definición conceptual radical. Sin embargo, puede concluirse que no existe una adscripción expresa a ninguna teología como origen de los conceptos de la teoría jurídica, sino que precisamente la variedad de las teorías jurídicas descansa en las distintas mentalidades metafísicas que estén de por medio. Parece, por lo tanto que llevar a cabo una lectura epistemológica de la teología política tiene un sólido fundamento, tanto en el texto explícito de teología política como en las demás obras de Smith, que se le vinculan el concepto de teología política de Smith es una tesis epistemológica. Y eso es lo que, bueno, puedo compartirles el día de hoy, profesor. Muy bien. Por lo menos en la discusión teórica de la teología política, o sea, hasta qué punto la política y la teología son viables, algo así como referente para hacer una teología política. Y lo que va quedando claro es que la teología política depende también de la época en que se hace política, se habla de política o se construye la polis, ¿no? La teoría del Estado. Aunque es una definición más de tipo teórica y por eso dices epistemológica, es toda la teoría del conocimiento, hasta qué punto la teología como ciencia y la política como ciencia jurídica pueden establecerse en una relación para hacer teología pública o teología política. Muy bien, no sé si hay preguntas de parte de ustedes con relación al tema. Pastor, Sí, quisiera hacer un comentario, ¿no? cómo no, claro. Ya, creo que este tema parte también del hecho de que la concepción que tenemos acerca del reino de Dios, ¿no? Ese Ah, reino de claro. Dios, lamentablemente, todavía sigue siendo visto en los ámbitos solamente espirituales, ¿no? Pero creemos que Sí, el reino de Dios abarca y afecta también todo el sistema del hombre, ¿no? Incluido el sistema político, su vida política. Entonces yo creo que el reino se establece así también, ¿no? Entonces, ser exclusivos con el reino de Dios a nivel político tampoco es adecuado, pero tenemos que ya, entender de que el reino de Dios debe afectar toda la vida del ser humano, ¿no? Como veíamos la vez claro. pasada con la teología de la cultura, ¿no? De Paul Tillich, él Ajá, hablaba de que la cultura también es afectada por nuestro conocimiento de Dios, ¿no? Y asimismo este conocimiento tiene que afectar la vida política, ¿no? Política. sí, 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 Hay claro. muchas variantes y muchas reflexiones también y muchas perspectivas, ¿no? Hay muchos que creen que el reino de Dios tiene que ser netamente una teocracia, ¿no? Pero yo creo que Ajá, el término va mucho más que eso, ¿no? No es un sí, establecimiento
de una teocracia, sino más bien es que el reino de Dios a nivel de los valores cristianos se establezcan en favor, sobre todo de las personas vulnerables, ¿no? De los pobres, de lo que siempre estamos reflexionando en clase. Claro que sí. Gracias Ahora, por el comentario. ¿Sí? ¿Hay algo más? sí, quería preguntar al compañero qué ha entendido del tema, ¿no? En sus palabras, ¿no? Claro. A ver, José. Bueno, eh, lo, lo que he entendido ahí, mayormente como Smith lo plantea con un término de, como varias veces lo plantea en metafísica, si mal no recuerdo, como él lo está viendo, ¿no? De un punto, se parece más filosófico. Yo pienso que él lo ve así, ¿no? O no sé si me estaré equivocando. No. Lo que pasa es que pertenece a lo que en los estudios científicos se llama prolegómena, es decir, la discusión previa de si es posible o no es posible un diálogo entre la teología y la política, ¿no? En este caso, como Smith lo está planteando, él está discutiendo la posibilidad de hacer teología política y en qué sentido se habla de teología política, en el sentido de la metafísico, en el sentido jurídico de la política de la época. No es lo mismo la teología política de la época de Platón o Aristóteles que la teología política que podríamos hacer ahora, ¿no? Bueno, disculpen los perritos, Jaray. Yo creo que no les gusta la teología política. Entonces, es un planteamiento que hace Smith, por lo que estoy entendiendo de la exposición. Muy bien. ¿Algo más? Lo interesante aquí es que la teología contemporánea se atreve a discutir temas de la vida social, económica, política, de la historia concreta de los hombres. Ahora, claro, como teólogos y como científicos discuten hasta qué punto es posible hacer una teología política, ¿no? O lo que decía Tillich, una teología de la cultura, o lo que va a exponer ahora nuestra hermana también sobre teología de la esperanza, ¿no? Y lo que yo le voy a plantear luego de la teología de la liberación, o sea, ¿en qué sentido se hace teología de estos aspectos de la vida humana? Ya lo vamos a discutir después, vamos a ver el giro antropológico de la teología, cómo la teología contemporánea, desde la teología moderna, se atreve a discutir temas propios de las realidades sociales, o lo que en la Edad Media se llamó las realidades terrestres, ¿no? Y no solamente las realidades celestiales o celestes. Muy bien, si no hay ningún comentario, pasamos a la hermana que nos hable de la teología de la esperanza. Voy a poner aquí en línea. Listo. Hermana Alejandrina, estamos listos para escuchar Teología de la Esperanza. Ok, pastor. Bien, adelante. Gracias. Buenas noches, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre teología de la esperanza. El principio primado teológico de la esperanza se formula así. En la vida cristiana, la prioridad pertenece a la fe. El primado pertenece a la esperanza. Es decir, la esperanza es esperanza de la fe y no al revés. Por tanto, estructuralmente, primero viene la fe y luego la esperanza. Por favor, la siguiente. Pero la fe puede y debe expandirse en esperanza. La esperanza, con acento calviniano, pertenece a la Iglesia Reformada
es la compañera inseparable de la fe y proporciona a esta el horizonte omnicomprensivo del futuro de Cristo. La fe implica esperanza. Sin esperanza, efectivamente, la fe se vuelve tibia y muere. La fe en Cristo, sin esperanza, aportaría un conocimiento en Cristo no duradero y estéril. La esperanza implica fe. Efectivamente, la esperanza sin fe se convertiría en utopía. ¿Cuál es la tarea de la comunidad cristiana? La promesa genera la misión. La misión es la esperanza de la fe en acción. La comunidad cristiana vive de una promesa que abre un horizonte de esperanza por toda la humanidad. Tiene pues una misión pública, aunque no sea del mundo. Está al servicio de la salvación unidad, una flecha lanzada al mundo para indicar el futuro. Continuamos, profe. Ya, perdón, salí un ratito a encerrar a los perros, porque si no, ya estamos. Moltmann había expresado la misión pública de la comunidad cristiana en la sociedad moderna utilizando una singular imagen hegeliana. Para Moltmann, en analogía con este uso hegeliano, la Iglesia es la rosa en la cruz del presente, porque como una comunidad de esperanza asume sobre sí la cruz de las tensiones y las contradicciones del presente, conduciéndolas hacia la transformación prometida y esperada, dando así a la sociedad el poder del espíritu de la esperanza. La teología de la esperanza, elaborada por Moltmann, no como teología sectorial del genitivo, sino como proyecto de teología escatológica en clave mesiánica, que mantiene en tensión lo escatológico y lo histórico. El reino de Dios y la historia está en la base del giro político de la teología, tal como se verificó en los años 70 y que ha tenido sus más llamativas expresiones en la teología política y en la teología de la liberación. ¿Y termina? Sí, pastor, es todo lo que pude Muy bien. preparar, sí. La esperanza como objeto de reflexión teológica, ¿no? Como que la esperanza es lo que da sentido a cualquier teología. Ya Pablo decía también que si no hay resurrección como tema de esperanza, vana es nuestra predicación. Claro. O sea que la esperanza es como el motor que mueve la fe y el amor, ¿no? Como Pablo dice en 1 Corintios, que los tres permanecen, la fe, la esperanza y el amor. Claro. Entonces la esperanza es como fundamental, digamos así, para cualquier pensamiento humano, para la historia de la humanidad y naturalmente para la teología, ¿no? Porque ¿de qué habla la teología? Bueno, del futuro, del reino de Dios, de la esperanza para el ser humano, de nuevos cielos y de nueva tierra, o como Moltmann también lo ha planteado en su teología de la esperanza, ¿no? Que parte de la cruz y luego aborda el tema de la resurrección como esperanza o como plus para la historia, que la historia no termina aquí en la tierra, sino que hay un devenir, hay algo más allá de esta historia, y que es la esperanza de un mundo nuevo, la esperanza de un reino, del reino prometido, la esperanza de volver otra vez a los orígenes de la creación, como volver otra vez al paraíso, ¿no? Y así podríamos seguir elaborando varias cosas en relación a la teología de la esperanza. Bueno, si hay alguna otra intervención o un comentario, sería muy bueno escucharles a ustedes también. Pastor, aquí tengo algunos puntos que anoté. No sé si puedo hablar. Claro que sí, por supuesto. Claro, Dale. pero por ejemplo, ¿no?
Este nuevo enfoque es una resurrección de teología centrada en la conciencia de que la resurrección de Cristo es el principio y promesa de lo que está por venir. El cristiano ha de ser visto como un esperanto, que está impaciente con el mal y la muerte en esta edad presente. La Iglesia es vista como una entidad inquietante frente a la sociedad con todos sus valores humanos, los imperios y los absolutos artificiales. La Iglesia espera una ciudad que viene y por tanto expone a todas las ciudades hechas con las manos. Y esta forma de teología que existe en el diálogo con otras visiones del futuro, sobre todo el marxismo, y se opone al individualismo de la teología liberal y pietista existencial. En cierto modo es ortodoxo y sin embargo políticamente puede ser radical. Las iglesias del mundo se han visto profundamente influidas por la teología de la esperanza. Dentro de este tipo de situación, sostenido por una renovada confianza en la visión escatológica apocalíptica de la Escritura y reaccionar a las exageraciones individualistas de existencia del existencialismo teológico. Por ejemplo, Moltmann ha tratado de repensar la teología. La escatología no es para ser visto como el último capítulo de un libro de teología, pero la perspectiva desde la cual todo lo demás debe ser atendido y dado su significado correcto. Para Moltmann, escatología es el concepto clave o central de lo que se establece todo lo demás en un pensamiento cristiano. Moltmann ve toda la historia de Israel como un peregrinaje histórico único, ya que Israel se enfrenta con el Dios de la promesa. La identidad de todo Israel es a la luz de la promesa de Dios. En Jesucristo, el reino futuro está presente, pero como el reino futuro. Su resurrección es la primicia de la resurrección y puede tener sentido solo dentro de ese horizonte universal de sentido. La vida cristiana y la salvación son primicias que viven en la promesa del futuro de Dios en Cristo. La iglesia está para ser visto como el pueblo de la esperanza viviente, la esperanza en el Dios que está presente en sus promesas. Es todo, profesor. Muy bien. Exactamente, ese es como la centralidad de la teología, ¿no? Todo el Antiguo Testamento se mueve en esperanza de la llegada de un Mesías, el liberador, que haga realidad la utopía de la liberación para llegar a la realidad o el proyecto de la libertad. El llegar a la tierra prometida, que es la tierra donde fluye leche y miel, es una promesa de parte de Dios que luego se hace realidad, aunque no todos entran, pero se vuelve realidad. Y luego está la esperanza mesiánica, que nace por allá en el siglo VI o V antes de Cristo, después del cautiverio babilónico, ¿no? Hay una esperanza que se va construyendo en el pueblo de Israel. La esperanza de la llegada del Mesías liberador, que ya empezó en el Pentateuco, naturalmente, pero que ahora se va haciendo realidad hasta que llega Jesús y vive su ministerio y luego les anuncia también la esperanza de que Él nos va a acompañar todos los días hasta el fin del mundo y la promesa de que Él va a venir con poder para empoderarnos en Pentecostés, esa esperanza. Y luego que ya nace la iglesia en Pentecostés, la esperanza de nuevos cielos y nueva tierra, camino al Apocalipsis. Por eso es interesante lo que dice Moltmann, de que la escatología no es la última doctrina de la teología, sino tal vez la teología central,
porque desde la esperanza es que hacemos teología de la liberación, desde la esperanza es que hacemos teología política, porque si vamos a construir una polis, una ciudad nueva, tiene que ser desde el marco de la esperanza humana. Y bien decía también Molman que supera el individualismo existencialista, porque la teología de la esperanza es una teología colectiva, es la esperanza de todos los pueblos, la esperanza del mundo entero. Ahora que estamos viviendo tiempos de pandemia, pues la esperanza es una esperanza mundial y colectiva, o bien que se encuentre una vacuna, o bien que podamos superar de otras formas esta pandemia. Pero la esperanza no es individualista, sino es una acción colectiva, la espera colectiva de algo nuevo, de algo diferente, de algo que es viable. Por eso no es solo utopía, porque la utopía es lo que no tiene lugar. No tiene lugar en tanto que todavía no se realiza. Hay una diferencia entre utopía y proyecto. La utopía es la esperanza que yo imagino cómo será, así como Isaías se imagina cielos nuevos y tierra nueva, donde el león morará con el cordero, etcétera, vivirán juntos, donde el niño meterá su mano en el hueco de la serpiente, jugará con la serpiente sin morir, sin que ésta le pegue su veneno, ¿no? Eso es la utopía. Pero luego viene la realización, que es el proyecto histórico. Es decir, que nosotros con nuestras acciones hacemos que las utopías se vuelvan realidades gracias a la esperanza. Porque si no hay esperanza, todo ya se pierde, ¿no? Pierde sentido, la vida misma dejaría de tener sentido si no hay esperanza, ¿no? Pastor Bernardo. Eso, sí, adelante. Disculpe que le interrumpa. Sí. Sí, yo creo que en la línea del pensamiento de Molman, las buenas nuevas vendría a ser eso, ¿no? El mensaje de esperanza, de un rey nacido para dar liberación, ¿no? Libertad al oprimido, a la gente, en realidad a la gente común, a la gente como nosotros, a la gente, Claro. todos, ¿no? Y yo creo que lo que se debe pregonar siempre es la esperanza, porque Cristo es la esperanza, ¿no? Cristo es nuestra Sí. esperanza, Cristo y su mensaje y su plan de reconciliación con Dios es esperanzador. Pero yo me pregunto cuál es la función o el rol de la iglesia hoy, ¿no? Si somos portadores de esperanza o hemos sido al revés, ¿no? En medio de estas vicisitudes que tenemos como humanidad, lo que ahora necesitamos es un mensaje alentador, no un mensaje que nos adule, no hablo de eso, ¿no? Sino un mensaje que nos dé esperanza en medio de nuestros conflictos, en medio de nuestras situaciones difíciles. Ya la vida misma es un conflicto y creo que en medio de ese conflicto nace esa luz del mensaje de Cristo como esperanza para el hombre, ¿no? Pero vuelvo a mi pregunta, no sé si la iglesia cumple ese rol de transmitir esperanza, ¿no? O hemos hecho más bien de nuestro mensaje un mensaje que condena, un mensaje que solamente habla de infierno y solamente le dice al hombre de que está depravado totalmente, ¿no? Yo creo que acompañado de todas esas cosas, nuestro mensaje de mayor volumen debe ser de que Cristo es nuestra esperanza y es y siempre ha sido y será la esperanza para el hombre, ¿no? Claro, claro, Jesús es visto como la esperanza de los excluidos, de los marginados, de los pobres, de los enfermos. Es decir, Él es la esperanza, es el Dios con nosotros, ¿no? Que viene para darnos la esperanza de un mundo nuevo, para los mansos y humildes, la esperanza de que poseerán la tierra como heredad. Todas esas promesas, digamos así, de salvación final, hacen que los débiles del mundo, los necesitados, puedan renovar la esperanza. Ahora, imagínense en un contexto como el romano de la época de Jesús, donde la mayoría casi como esclavos no tenían ninguna esperanza, ¿no? De pronto llega el Mesías con un mensaje de esperanza precisamente, de fe,
de renacimiento, de nuevos cielos, en medio de un reino caótico, de un reino político. Jesús viene a establecer un reino distinto, un reino de paz, un reino de amor, un reino de justicia, donde los que sufren por causa de la injusticia humana van a encontrar justicia. De modo que la esperanza es como central, el nervio central de todo el mensaje de Jesús y también de los apóstoles, ¿no? Después de Jesús. Y claro, hemos perdido de vista ese enfoque del quehacer teológico. El teólogo tiene que ser un portador de esperanza. El pastor tiene que ser un portador de esperanza. El evangelista, cuando anuncia la salvación como alternativa, como esperanza. El maestro, que todo lo que enseña para la formación de los discípulos está en el marco de la esperanza de un mundo nuevo, de una nueva comunidad de discípulos que van a vivir mejor, que van a superar las vicisitudes de la vida. Esperanza es lo que necesita el mundo en estos momentos de pandemia, que todavía no se ha superado completamente, ¿no? El mundo está esperando una vacuna universal para salir de este sistema del coronavirus, de este virus. Pero yo no sé si eso es la verdadera esperanza o si la esperanza hay que cifrarla en una vacuna o habría que esperar en la investigación de los científicos para ver si va a ayudar o va a entorpecer más bien o va a matar a más gente, ¿no? De ahí que la teología de la esperanza no es solo una teología ilusoria, no es solo una teología o ideología o utopía que uno puede imaginar, sino que tiene que ser una esperanza construida sobre bases sólidas, reales, de investigación científica, del estudio de la viabilidad. ¿De qué vale que yo hable de un Perú nuevo si no es viable? Si no hay las condiciones. Claro, con la esperanza de construir un Perú nuevo, podemos avanzar realmente. Pero si creemos que no es posible y no tenemos la esperanza de cambiar un día esta situación, sobre todo la corrupción, ¿no?, en el Perú, pues no nos movemos. O sea, la falta de esperanza tiende a llevar a la gente a la inacción. ¿Para qué voy a hacer cosas? ¿Para qué voy a mejorar mi ciudad? ¿Para qué voy a trabajar por mi barrio? ¿Para qué voy a esforzarme tanto si al final otros se la van a llevar? Si al final otros son los que ganan. O sea, esa desesperanza o desesperación de la gente puede ser negativa, puede ser más bien tomar un rumbo apocalíptico, de muerte, de destrucción, en el sentido clásico, ¿no?, de cómo se ha entendido la apocalíptica, porque la apocalíptica en realidad debería ser un mensaje de esperanza, como dicen muchos de los biblistas actuales, que el apocalipsis no es un mensaje de juicio, de terror, es un mensaje de esperanza, de Juan, dándole esperanza a la iglesia del siglo I y que luego quedó también para el resto de los siglos, ¿no? Mensaje de esperanza precisamente. Entonces, de ahí la importancia de una teología de la esperanza para la teología política, para construir una polis diferente, la ciudad, para construir, qué sé yo, lograr la liberación de nuestros pueblos, de toda corrupción, liberación de toda esclavitud, liberación de las taras que hemos heredado desde el imperio incaico, preincaico, y luego desde la corona española, inglesa, y finalmente desde el imperio norteamericano. Estamos viendo en ese contexto de desesperanza humana, ¿no? Casi Sí, como que ya nos hemos perdido la esperanza de salir de una situación de postergación, de miseria. ¿Quién se atreve ahora a hablar de esa esperanza? Muy poca gente está hablando de la posibilidad de esperar un reino nuevo, empezando por un país nuevo, por un país diferente.
Si ustedes miran los Para, Países Bajos, los un com- países asiáticos que son desarrollados ahora, en algún momento fueron como el Perú, países subdesarrollados, países postergados, pero que algo los movió, su ética, su estilo de vida y su decisión para salir de esa situación y lograron superarse, ¿no? Estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de Escocia, estoy hablando qué sé yo, de Suecia, estoy hablando de los Países Bajos, por ejemplo, que estuvieron en una situación de pobreza y marginalidad. Ustedes lo pueden ver a través de las películas del siglo XVIII, incluso siglo XIX, pero que ahora están en una situación distinta, de progreso, de prosperidad, gracias a que esperaron e hicieron de la esperanza su caballito de batalla para poder salir de la situación. De ahí la importancia de la esperanza, ¿no? La importancia de investigar la cultura como teología de la cultura. De ahí la necesidad de leer lo que es la vida política para ver cómo la iglesia puede intervenir en la vida política y cambiar la situación en la que todos estamos atravesando para salir de la situación de pobreza, miseria, postergación en la que estamos. Eso en el plano individual, pero sobre todo en el plano colectivo. O sea, la teología de la esperanza debe ser contagiosa. Si tú tienes esperanza, es muy probable, altamente probable, que mucha gente de nuestro barrio haya perdido la esperanza, porque han sufrido crisis, porque les ha pasado muchos males, porque han sido víctimas y ya no tienen esperanza. Les pasa, por ejemplo, a las mujeres y a los varones que han perdido la relación de pareja, que se han divorciado. Cuando tú le hablas de una nueva relación, que pueden empezar como que lo dudan y tienen miedo y tienen temor a repetir otra vez la situación, como que se pierde la esperanza. Pero si tú y yo tenemos esperanza porque confiamos en las palabras de Jesús, que el reino que nos ha prometido no es una mentira ni una ilusión, ni es un discurso demagógico y político, sino que es una verdad prometida y cuando Jesús promete, Él lo cumple y entonces nace la fe, se fortalece la esperanza y eso me lleva a mí a practicar el amor, la caridad. Y entonces mi esperanza como cristiano me lleva a contagiar a otros la esperanza de vida, de que sí hay solución, de que todo no se ha acabado en esta vida, de que hay siempre la posibilidad de nacer de nuevo, de empezar una nueva vida. De ahí la esperanza como motor fundamental de la vida cristiana, si lo entendemos bien. Muy bien, ¿qué les parece? sí, profesor, justo un comentario, ¿no? Que es que la fe y la esperanza van de la mano, ¿no? Sí es. Van de la mano sostenidas, ¿no? Pero hoy en día, en nuestro tiempo actual, como usted mencionaba, ¿no? Se ha perdido la esperanza a causa de quizás las situaciones o de repente nosotros como iglesia no estamos transmitiendo correctamente esa esperanza en las personas, ¿no? Porque te podría decir un ejemplo particular, ¿no? De repente las personas tienen esperanza en otra persona, ya sea pastor o X persona, ¿no? En una iglesia, ¿no? Y a causa de eso, de repente poniendo su esperanza en eso, ellos, quizá la decepción o que no pierde esa esperanza y eso se va generalizando, se va haciendo como una cadena, ¿no? Y ya Sí. no tienen esa esperanza, ¿no? De creer en el nuevo reino que en Jesús, ¿no? Que nos tiene para nosotros y aún siendo de la fe o no de la fe, pero van perdiendo esa esperanza, ¿no? Entonces, eh, pienso que, como usted menciona también, ¿no? Que nosotros, los que sí tenemos esa esperanza,
cómo hoy en día puede transmitir en esta situación de actualmente, luego en esta pandemia, esa esperanza de que no todo, no todo está acabado o no todo se ha terminado, ¿no? Ajá. Porque Ahora antes, pues, imagínense, sí, imagínense a los discípulos después del día viernes que mataron a Jesús y lo enterraron en un sepulcro, aunque nuevo, pero lo enterraron. Viene la desesperanza, ¿oh? El sábado, se dice que es sábado gloria, pero es un sábado terrible, un sábado negro para ellos. Es la época donde Pedro dice, me voy a pescar, se vuelve de nuevo al mar, como que ya todo terminó. Y luego Jesús se les presenta, claro, en el mar, ¿no? Y así la esperanza se renueva, la esperanza no se pierde, se desgasta en algún momento, uno como que se desespera porque no llega el momento ni llega el tiempo. Pero hay un tiempo del hombre, tiempo humano, el tiempo cronológico, pero hay un tiempo de Dios y hay que esperar el tiempo de Dios, el momento que Dios interviene y que a veces nos sorprende en medio de las vicisitudes de la vida, ¿no? Pero esa esperanza nunca hay que perderla, que Dios no abandona a sus hijos, que Dios siempre está al cuidado de toda su creación. Y no solo hablamos de los cristianos, hablamos del mundo entero, que hay esperanza para el mundo entero, para la sociedad, sean cristiana o no sea cristiana, hay esperanza. Hay esperanza para los pueblos del Oriente, por ejemplo, que viven permanentemente en guerra o que viven acosados por los imperios mundiales, tanto el ruso como el americano, el inglés, que se meten en sus tierras sobre pretexto de ayudar para quitarle su petróleo, para quitarle sus propiedades o para infundirles guerra y luego acusarlos de terrorismo y matarlos y quitarles sus bienes, sus propiedades, sus minerales. ¿Será correcto eso? ¿Tendrá esa gente esperanza? ¿Le creerán a los políticos cuando van a negociar? Pues no, porque han vivido y han pasado muchas malas experiencias frustrantes y no les van a creer. Entonces, ¿cómo llegar con un mensaje de esperanza a esa gente? Puede ser con el mensaje de Cristo, claro, y el Espíritu Santo es el que va a obrar. Pero esa esperanza debe traducirse en obras de fe concretas, en obras de amor concreto, para que la gente vea que efectivamente hay esperanza. De que vale que yo vaya por un lugar de menesterosos y pobres, debajo del puente, donde están la gente drogadicta, o donde están fumando, o están tomando, aspirando que es terocal, y no tienen ni para comer, no hay desayuno, no hay nada. Y yo voy con un mensaje de esperanza en el nombre de Cristo, en Cristo hay esperanza, pura palabrería. Ahí no hay esperanza. ¿Qué esperanza puede ser esa? Claro, yo, como pentecostal, yo creo que sí, la palabra de Cristo tiene efecto, pero esa palabra tiene que hacerse realidad primero. De ¿por qué no puedo ir con un balde con café o café con leche y unos vasitos descartables y qué sé yo, un costalillo de pan y llevarles y decir, en Cristo hay esperanza? Y entonces darles un pan o un café con leche como desayuno. Eso es esperanza. Con fe y el amor. El amor no es solo palabras, el amor es concreto. Entonces, para hablar de esperanza, la iglesia tiene que ser pastoral, tiene que ser una comunidad viva, orgánica, organizada, que vaya repartiendo esperanza como quien reparte pedacitos de pan para los más pobres.
Eso es esperanza. No sé si alguien quiere intervenir. Se han quedado Sí, todos ahora calladitos. más, pienso que esa esperanza se muestra con hechos, ¿no, profesor? Se debe mostrar hoy en día con Claro, hechos, ¿no? Porque los hechos, como así dicen, es. son lo que, ¿cómo se dice ese refrán? Los hechos hablan mejor que las palabras, no, no recuerdo. Pero Sí, 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 sí. eso es la Eso, manera sino de palabras, ¿no? mostrar la esperanza en Dios, ¿no? De que ellos puedan verlo, particularmente que la esperanza en Dios sigue ahí todavía, que ellos puedan creer, Sí, tener todavía, o reanudar su esperanza nuevamente en Dios, ¿no? claro. Y esa es la misión como Bienvenido, iglesia que Alberto. nosotros tenemos, ¿no? Hoy en día. Sí, la esperanza es fundamental. Por eso es lo que decía Molman con su teología de la esperanza. Y cuántos otros, ¿no? Que hablan de la esperanza humana. Es fundamental para la teología. Así como se habla de que la teología es misionera, porque tiene una misión, un encargo de parte de Dios de hacer pensar al hombre, de reflexionar sobre su vida, sobre su presente, pasado y su futuro. Igual, la teología sin esperanza se desvanece, porque ¿qué esperanza podemos transmitir teológicamente a la gente si no es en términos concretos de esa esperanza? No sé qué piensa José Brisi y qué piensa Joel también sobre la Pastor, esperanza. justo Sí, ¿cómo está, Joel? estaba hablando, escuchando, ¿no? Bueno, somos llamados a proclamar una esperanza a través de la buena noticia de la salvación de Jesucristo, ¿no? Pero muchas veces esa esperanza no solamente se transmite dando en sí el mensaje de la Biblia, ¿no? Sino a través de nuestros hechos, ¿no? Así Justamente es. escuché un testimonio de un vecino tenía un vecino que era totalmente ateo. Y ese vecino no quería saber nada de Dios, pero una noche tuvo un familiar enfermo y el vecino que era cristiano se fue, lo llevó al hospital sin predicarlo de Dios, nada de Dios, lo habló, lo ayudó y justo en el hospital fallece ese ser querido del ateo. Y entonces él sin predicarlo lo hizo todo, lo ayudó en los trámites y después el vecino que era ateo lo pregunta, le dice, pero ¿cómo has hecho esto? Y no le dices como una obra buena, como un ser humano, y le dice, yo soy seguidor del Señor. Y de esa forma el vecino ateo fue a la iglesia por su propia cuenta, no fue necesario Claro. invitarlo, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos olvidando ese aspecto, que hablamos solamente de esto, de Dios, y nuestros hechos, nuestros actos son totalmente fuera de lo que hablamos, ¿no? Y estamos Sí. totalmente equivocados, ¿no? Nuestra esperanza debe estar en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? En el ejemplo, en el actuar, y, y bueno, eso es lo que quería decir. Ajá, muy bien, claro que sí. Gracias, Brisi. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, José Cuy habló, Carlos también. ¿Alguien más Pastor, quiere Bernardo, participar? solo, un comentario muy breve. Sí, Eh, Carlos, dale. bueno, dentro de la fe cristiana o a partir de la fe cristiana, como decía usted hace un momento, esta esperanza no es utópica, ¿no? No es solamente un simple concepto, sino que Claro, finalmente es algo concreto. Yo creo que lo concreto está en Jesucristo, ¿no? Yo creo que Dios a través de la historia le ha dado al ser humano esperanza, pero creo que el culmen de la esperanza está en Cristo y no sí. solamente en su muerte, ¿no? Los cristianos tenemos un sesgo de ver solamente la muerte de Cristo como No, nuestra y la esperanza. resurrección, sobre todo. Es la Claro. resurrección, claro. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice Pablo. Yo creo que Sí, ahí está esa esperanza. Mientras Cristo está resucitado y Cristo vivo está con nosotros, hay esperanza para el ser humano, ¿no? exacto. Sí, Muy está mi bien, muy comentario. bien, muy bien. Si alguien más quiere comentar, si no, vamos a hacer el receso
y volvemos en 10 minutos si no hay ningún otro comentario. Muy bien. Entonces vamos a tener un receso de 10 minutos y volvemos.